Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Diga, arruinado. Verso 31, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después se hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y aún hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. También se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Yo quiero llevarlos esta tarde a un evento en el libro de los Reyes, en el tiempo de Elías, el profeta de Dios. Y había terminado, básicamente había muerto Salomón. David unió las 12 tribus de Israel. Fue el único rey que unió las 12 tribus de Israel. El hijo de Salomón reina. En el reinado de Joram se divide el reino y se dividió el reino del sur y el reino del norte. 2 tribus y 10 tribus. Y aquí es donde se dividió el reino. El pueblo de Israel estaba dividido. Las 12 tribus de Israel ya no caminaban juntas en la fidelidad a Jehová. El rey hizo su propio templo en el norte para que las 10 tribus de Israel no fueran a Jerusalén a adorar en el lugar que Dios había señalado para que se adorara. Pero ese tiempo, estando en ese tiempo de oscuridad, donde el pueblo se había apartado de Dios, donde habían abandonado la verdadera adoración, donde habían abandonado la verdadera oración a Jehová, en ese tiempo oscuro Dios levanta al profeta Elías. El profeta Elías vino y confrontó la idolatría, luchó en contra de la idolatría en la cual estaba sirviendo el reino del norte. Los desafió. Y para ese tiempo encontramos nosotros que él y los confronta y dice: vamos esta tarde a decidir si servimos a Jehová o servirán a Baal. Y el Dios que conteste por fuego, ese será el Dios. Pero quiero que veamos que el altar de Jehová, ¿cuál era la razón por la cual el pueblo de Israel estaba pasando esta crisis? Ya estaba en el tiempo de la sequía, de los años que había pasado el pueblo de Israel sin recibir agua del cielo, porque ellos se habían apartado del Señor, se habían alejado del Señor. Y el altar de Jehová, esa escena, el altar de Jehová estaba arruinado. Ese versículo, vemos nosotros esa escena, el altar de Jehová estaba
arruinado. ¿Qué es lo que se hace en el altar? En el altar se ora, en el altar se entregan los sacrificios, en el altar se adora al Señor, pero el altar estaba arruinado. ¿Qué significa el altar arruinado? Significa que el pueblo de Israel en sus corazones se habían dividido, estaban divididos, habían abandonado la oración, habían abandonado la verdadera adoración a Jehová. Las familias no estaban orando, las familias estaban divididas. En el pueblo no estaba adorando a Jehová. Ese altar se mantuvo allí, arruinado, descuidado. Y eso es lo que nosotros podemos ver. El pueblo de ahora mismo, de ahora, las familias, las iglesias, muchas de esas personas han abandonado su altar. Quizás no tenga un altar en su casa, quizás no tenga un lugar en donde usted ore, quizás usted no tenga un lugar en donde tenga comunión con el Señor y lo ha abandonado, lo ha descuidado. Pero Dios es un Dios que siempre abre la puerta para la restauración, para la adoración y para la comunión con Él. Él siempre está abriendo esa puerta de bendición. Vamos a ver, una de las cosas que quiero que veamos es en el verso 30. Elías dice: acercaos a mí. Y esto lo vemos nosotros siempre en cómo Dios trata con su pueblo. Dios no vino a condenar a la nación, vino y les dijo: acérquense. Si ustedes han leído detenidamente los evangelios, se han dado cuenta que las palabras de Jesús que resaltan en los evangelios es: vengan a mí. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que vengamos, que nos acerquemos a Él. Y el profeta está diciendo: acérquense a mí, al altar arruinado. Vengan al altar arruinado. Vengan así divididos. Vengan así alejados, fríos. Vengan al altar arruinado. Y esto es muy interesante porque, como estuve predicándolo otra vez acerca de los huesos secos, Dios hizo pasar al profeta cerca de los huesos secos. ¿Qué Dios pretendía? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos. Veamos el altar arruinado, veamos la escena de lo que nos hemos descuidado de hacer. Y les dijo: acercaos a mí. El altar no estaba más que un montón de piedras. Y un altar sin oración, sin adoración, sin sacrificios, es solamente piedras, es solamente leña, es solamente un animal muerto en ese sacrificio. El pueblo necesitaba acercarse y ver la necesidad de que Dios respondiera con fuego. Y de esta manera es como llegamos a la segunda parte, en el versículo 31 y 32. Tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Verso 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después se hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Elías toma 12 piedras. Lo primero que hace, ¿qué significan las 12 piedras? Las 12 piedras representan las 12 tribus de Israel. Yo quiero que ustedes vean allí, Dios no está diciendo 10 piedras. No está diciendo 11 piedras, no está hablando de 7 piedras, 8 piedras, no, 12 piedras. ¿Por qué? Porque Dios está mirando, aunque su pueblo está dividido, está viendo al pueblo unido. Está viéndolo unido. A pesar de que el pueblo está dividido, Dios lo ve unido. 12 piedras. ¿Qué significa el altar? Reparar el altar era volver al pacto original que Dios tenía con ellos. Recuerde que dice: el Dios de Abraham,
para que sepan que tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Es decir, tienen que volver al pacto de Dios. Tienen que volver al diseño original de Dios. La oración tiene que continuar en ese lugar. Nosotros no elegimos el altar. Dios elige a dónde. Y le dice: yo los traeré a este lugar en donde yo he manifestado mi nombre. Nosotros no se nos ocurre hacer altares. A Abraham no se le ocurrió hacer un altar. Se le reveló Jehová, y a donde Jehová se le reveló, edificó un altar. Dios es el que siempre va a la iniciativa. Edificó un altar a Jehová. La oración genuina no son fórmulas. La oración genuina es un corazón dispuesto. Dios no está buscando gente perfecta. Dios está buscando gente que le obedezca y se disponga. No importa si ha dejado que su altar se arruinara. No importa si se dejó enfriar. No importa si se apartó de la verdadera adoración al Señor. Dios quiere de que cada uno de nosotros tomemos la iniciativa de servirlo a Él, de venir quebrantados a Él, rendirnos a Él otra vez, rendirnos a Él y buscarlo a Él. El pueblo de Israel estaba extraviado. Habían adorado a Baal, habían adorado a Astarot, pero ¿saben qué? Dios les está diciendo: ahora yo los estoy llamando, acérquense como están. Se fueron tras otro Dios, no, acérquense. Yo les voy a mostrar que yo soy Jehová. Ese tiempo fue un tiempo de confrontación. Restaurar nuestro altar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo poder restaurar nuestro altar si nos hemos descuidado? Una de las cosas que nosotros debemos hacer es volver a la palabra de Dios. Si nos hemos descuidado de la palabra, volvamos, leámosla con hambre, con sed. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Debemos de desear la palabra de Dios. Debemos de tener un deseo ardiente de hablar con Dios. No solamente para decirle a Dios qué es lo que queremos que haga por nosotros, sino buscarlo con todo nuestro corazón y nuestra alma. Volver a la oración. No a una oración de lamento, a una oración de adoración, de exaltación, de disponerse. Volver a la adoración sincera. Como dijo el Señor, dice: acérquense con confianza al trono de la gracia. Vengan con confianza, adoren con sinceridad. El altar restaurado no era un fin en sí mismo, restaurar el altar. No era el objetivo tener un altar restaurado. El objetivo era llenarlo de adoración, llenarlo de oración. Y la restauración del altar prepararía el terreno para la intercesión, donde Elías buscaría a Dios y el corazón del pueblo regresaría a Jehová. Y aquí es donde vemos la oración del profeta. Veamos el versículo 36 y 37. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta a Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, nótelo bien, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, es decir, de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Note bien,
Elías no se había inventado eso. Dios se lo dijo. Dios se lo habló. No inventamos nada. Dios nos toma la iniciativa. Respóndeme, verso 37, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. La oración de Elías no fue larga, solamente fue respóndeme, respóndeme, para que sepa este pueblo que tú eres Dios. Fue una oración de fe, fue una oración de autoridad y fue una oración de propósito. Esta oración Dios responde. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración no busca aplausos. La verdadera oración, usted no necesita gritar para ser oído. Usted tiene la autoridad del Señor. Los sacerdotes de Baal gritaron, hicieron su espectáculo, su ridículo, gritando alrededor del holocausto, de su altar. Pero el Dios de ellos, como dice la Biblia, está muerto. Tiene oídos y no oyen. Tienen ojos y no ven. No caminan por sí mismos. Pero Jehová está vivo. Él hizo los cielos y la tierra. Ellos buscaron manipular para que Baal enviara fuego. Pero la verdadera adoración no busca manipular. La verdadera adoración se rinde. El hombre se rinde, que sepan que yo soy tu siervo. No está diciendo que vean que yo soy el gran profeta, que yo soy tu siervo. No exalta a ningún hombre. La adoración verdadera, la oración verdadera exalta a Dios, que conozcan que tú eres Dios. Eso es lo que la gente tiene que conocer. Si no se acuerdan de nuestros nombres, pero se acordarán que Jehová es Dios. Nuestra oración debe ser menos dame y más glorifica tu nombre. Jesús lo enseñó en el Padre Nuestro y dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús nos enseña que la verdadera adoración no se trata de nosotros, no se trata de las palabras que nosotros decimos, sino que se trata de cuán rendidos estamos a Él, de cuán dispuestos estamos a Él para que Él nos use. Una oración auténtica siempre traerá una respuesta auténtica. Cuando el altar fue restaurado y la oración genuina de un hombre de Dios se hizo, el fuego cayó desde el cielo. Pero nótelo, y esto cuando yo leí esa escritura me di cuenta de que si no hay un altar restaurado y no hay una oración genuina y sincera de un hombre de Dios, el fuego no caerá. Tenemos que reparar el altar, tenemos que reparar nuestro corazón dividido, ese corazón que está indeciso con las cosas del mundo, con Dios. Ese corazón dividido necesitamos ponerlo, alinearlo con el corazón de Dios. Amén. Buscar nuestra entrega al Señor, darle al Señor el todo nuestro ser. Dios envía fuego desde el cielo es sobre el altar restaurado. Solo cuando el altar se restauró es cuando el fuego cayó. No cayó antes, no cayó afuera de tiempo, cayó justamente cuando el altar fue restaurado. Ahora, ¿qué es lo que consume el fuego? ¿Qué consumió el fuego? Yo quiero que veamos este simbolismo así rápido. Lo primero que quemó el fuego fue el sacrificio. No hay respuesta de Dios si el sacrificio no es aceptado. Dice la Biblia que cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio. ¿Qué significa que Dios quemó primero el sacrificio? Porque el sacrificio nos pone a cuentas con Dios.
Y ese sacrificio allí no es otra cosa sino Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio es Cristo, el Cordero perfecto, el Cordero inmolado en el lugar de cada uno de nosotros. También representa nuestra propia vida entregada al Señor, como dice Pablo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Dice que consumió la leña del holocausto. La leña es la disposición nuestra, lo que ponemos para Dios, que Dios encienda. Estamos dándole al Señor para que Dios lo use, para quemar, para arder en el altar. Segundo, las piedras. Las piedras significaban la unidad del pueblo. Dios quiere purificar la iglesia con unidad. Las piedras pueden ser también aquellas cosas las cuales nos cargan. Pero Dios nos recuerda a nosotros que somos piedras vivas en el edificio del Señor. Las piedras son unidad. El polvo, lo terrenal, lo vano, lo débil, aquello lo cual está en nosotros, que es producto de la carne. El fuego cayó y consumió. Cuando nosotros nos acercamos al altar y ponemos nuestras vidas en el altar, algo está dejando, algo está cayendo, algo se está entregando y está quedando en las manos de Dios. Dios transformará nuestras vidas totalmente. Cuando nos acercamos al altar, cuando nos presentamos al Señor, queda el agua. El agua puede ser el obstáculo. El agua es lo contrario del fuego. El agua amenaza al fuego con apagarlo. Pero Dios está diciendo de que lo que Él enciende, nadie podrá apagarlo. Que su obra no podrá apagarse. Que cualquier cosa que amenace el fuego de Dios cuando hay un pueblo en el altar, nadie podrá apagarlo, porque no se trata de nosotros, se trata del Señor, se trata de Jehová, Dios de los ejércitos. Lo que parecía apagar, Dios lo transforma en testimonio de su poder, de modo que el fuego lamió el agua que estaba en la zanja. Todo lo que podía impedir el fuego de Dios. El fuego de Dios todavía cae. Eso pasaron muchos años después, y en el aposento alto el fuego de Dios cayó sobre 120 personas que estaban buscando al Señor. No estaban haciendo otra cosa, estaban orando, estaban buscando al Señor. Si usted ve en el capítulo 1 y capítulo 2, menciona de que la iglesia estaba orando, estaban buscando al Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, la Biblia dice que el pueblo oró después que soltaron a Pedro, que los habían tomado presos, y los soltaron, intimidando a los que no predicaran del nombre de Jesús. Cuando fueron soltados, fueron a la iglesia y oraron y dieron gracias a Dios. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que también vino el Espíritu Santo sobre ellos, el fuego de Dios cayó sobre de ellos. Esto no es solo una historia. Esto no es solo algo que pasó en el pasado. Es algo que Dios puede hacer ahora y que también lo hará en el futuro, con un corazón que se rinde, con un corazón que se entrega, con una iglesia que ora en unidad, que busca al Señor en todo momento, con una familia que restaura su altar. Ya no se está orando en las casas. Necesitamos volver de nuevo a levantar altar en la casa, donde la familia ora, donde miran al esposo orar, donde ven los hijos a la esposa que ora, a su madre. Cuando ve la gente que usted ora, que busca a Dios, vendrán y le dirán: ora por mí,
porque lo ven que está en la presencia de Dios. Dios traerá gente que le dirá: ore por mí, por favor, ore por mí. En el trabajo quizás lo llamaran afuera y le dirán: ora por mí, por favor. La gente está necesitada. La gente necesita clamar: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero necesitan a un hombre que repare el altar, a un hombre que clame y que diga: Jehová, envía fuego sobre este holocausto para que esta gente sepa que tú eres Dios. Y la gente gritará: Jehová es Dios, Jehová es Dios. El fuego de Dios es tan poderoso que ninguna fuerza contraria podrá disiparlo. Necesitamos acercarnos a Él y que su obra se manifieste en nosotros. Darnos cuenta que nosotros no debemos de ser superhombres o supermujeres. La Biblia dice en Santiago capítulo 5 versículo 17 que Elías era un hombre con debilidades como la de nosotros, pero que clamó al Señor. Y Jehová envió lluvia, envió fuego, respondió la oración del profeta. Y no era un superhombre, era un hombre débil como nosotros. Dios nos llama ahora a levantar el altar arruinado. Nos llama ahora a rendirnos a Él. Nos llama ahora a testificar de que Jehová es Dios. La oración se enciende, el fuego de Dios desciende sobre el altar. Entonces el pueblo volverá a clamar. No volverá a clamar si no hay altar edificado, si el altar está arruinado. El llamado de ahora es a reedificar el altar. Dijo el Señor Jesucristo: mi casa será llamada casa de oración. Así será llamada mi casa. ¿A dónde vive Jesús? ¿En este lugar? No, vive en cada uno de nosotros. Y mi casa será llamada casa de oración. Dijo Pablo: ¿o no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Somos del Señor y esta es la casa de Dios. Que su casa sea casa de oración, que haya comunión. Reparemos el altar. Quizás hay egoísmo, quizás hay orgullo, quizás hay cosas negativas en nuestras vidas que nos están estorbando para que nosotros no podamos orar a Dios con autoridad, con fe y propósito. Quizás estemos siendo estorbados, pero busquemos a Dios y reparemos esas cosas en nuestro interior. Reparemos el altar, levantemos de nuevo en el nombre de Jesús nuestro altar y busquemos al Señor. Y le aseguro que fuego caerá y consumirá el holocausto.